buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los biomateriales compuestos, especialmente en su uso biomédico. Presentan Milton Daniel Ballinas Olivares y Sofía Arlet Hoffman Portilla. El orden de este video será fundamentos, métodos de síntesis, aplicaciones y biocompatibilidad. Fundamentos. La palabra compuesto significa que consta de dos o más partes distintas. A nivel atómico, los materiales tales como las aleaciones metálicas y los materiales poliméricos podrían considerarse materiales compuestos, ya que consisten en conjuntos atómicos distintos. Las propiedades de los compuestos están fuertemente influenciadas por las propiedades de sus materiales constituyentes, su distribución y contenido, y también la interacción entre ellos. Las propiedades más interesantes de los materiales compuestos pueden ser las que suman la fracción del volumen de las propiedades de los constituyentes o cómo los constituyentes pueden interactuar de manera sinérgica. Esto quiere decir sumando o complementándose. Y bien las que mejoren las propiedades mecánicas y fisiológicas. La mayoría de los materiales compuestos se fabrican para proporcionar una mejora en las propiedades mecánicas, tales como la resistencia, la rigidez, tenacidad y resistencia a la fatiga. Por lo tanto, es muy significativo estudiar de manera conjunta los compuestos que tienen un mecanismo de fortalecimiento común. La mayoría de los materiales compuestos se fabrica para proporcionar una mejora en las propiedades mecánicas, tales como la resistencia, la rigidez, tenacidad e incluso resistencia a la fatiga. Por tanto, es muy significativo estudiar de manera conjunta los compuestos que tienen un mecanismo de fortalecimiento común. Los compuestos reforzados con partículas suelen denominarse como compuestos en partículas. Los compuestos reforzados con fibras son llamados compuestos fibrosos, mientras que los laminados son estructuras compuestas hechas ampliando láminas de compuesto de fibras orientadas para producir un elemento estructural. Las características como el número y la orientación de las láminas coinciden con los requisitos del diseño que necesitemos. Las fibras son mucho mecánicamente más efectivas que las partículas y los compuestos de fibras de polímeros pueden incluso alcanzar una rigidez y una resistencia comparable a los de los metales. Mientras que los compuestos reforzados con partículas son isotrópicos, los compuestos reforzados con fibras son anisotrópicos, es decir, que sus propiedades van a cambiar dependiendo del ángulo o la dirección en que se estén estudiando. Como todos los biomateriales, la cuestión de la biocompatibilidad es primordial. Al estar compuestos de dos o más materiales, los compuestos pueden proporcionar una mayor probabilidad de causar alguna afección, debido a las distintas propiedades de estos. Los factores que más contribuyen al rendimiento de la ingeniería del compuesto incluyen los materiales que componen a los compuestos individuales, la cantidad, forma y disposición de los componentes y la interacción entre estos. Los materiales compuestos también se pueden clasificar ampliamente basándose en el material de la matriz utilizada, es decir que existen materiales con matriz polimérica, materiales de matriz cerámica y materiales de matriz metálica, aunque estos últimos por lo general no suelen usarse en aplicaciones biomédicas y se utilizan principalmente para aplicaciones de alta temperatura. La matriz en un compuesto podemos decir que es la fase continua que se va a encargar de envolver a la fase del refuerzo de manera total o parcial y cumple varias funciones, como mantener las fibras o partículas en su lugar, y en compuestos orientados mantiene la dirección de preferencia de las fibras, al igual que ayuda a determinar la durabilidad ambiental del compuesto, resistiendo las tensiones químicas y térmicas. Una gran mayoría de los materiales es más fuerte y rígido en la forma fibrosa que en cualquier otra forma. Esto explica el énfasis en el uso de fibras en el diseño de materiales compuestos, particularmente en aplicaciones estructurales, de donde son principalmente los componentes de carga. Las partículas se pueden añadir a una matriz para mejorar las propiedades mecánicas, tales como la dureza.
El esfuerzo de las partículas se distribuye de manera aleatoria en una matriz, lo que resulta en compuestos isotrópicos. Las partículas esféricas son menos eficaces que las partículas de plaquetas o escamas para añadir rigidez, y las partículas duras en un polímero de bajo módulo aumentan la rigidez, mientras que las partículas compatibles, como el caucho de silicona, cuando se añaden a una matriz de polímero rígido, dan como resultado un compuesto más suave. Y los rellenos básicamente son partículas que no son reforzadas y se usan con un fin más económico que del rendimiento. Ahora bien, los materiales compuestos podemos dividirlos en tres grandes grupos: metales polímeros, metales cerámicos y cerámicos polímeros. Pero en este caso no podemos tomar una generalización de características para cada grupo, pues todo depende, como ya se mencionó, de la manera en cómo interactúen, la geometría, la concentración y el tipo de materiales que se estén usando. El fin de crear biomateriales compuestos es contrarrestar las debilidades de cada material por separado. Esto nos lleva a tener una especificidad mayor de las propiedades para este tipo de materiales. Métodos de síntesis. Los materiales compuestos pueden fabricarse con diferentes tecnologías. Algunos de ellos son peculiares para el tipo de relleno y matriz que estos necesiten. Algunos hacen uso de solventes cuyos residuos podrían afectar la biocompatibilidad del material, por lo que no son aplicables para la fabricación de compuestos biomédicos. La selección de la tecnología de fabricación más adecuada también está influenciada por los volúmenes relativamente bajos de producción, en comparación con otras aplicaciones, y por el dominio del costo de fabricación sobre el costo total del dispositivo. Algunas tecnologías de fabricación son de mano acostada, pulverizar, moldeo por compresión, moldeo por transferencia de resina, moldeo por inyección, bobinado de filamentos y pultrusión. En principio, todas las tecnologías podrían usarse para la fabricación de compuestos. Sin embargo, solo algunos de ellos se han encontrado como un uso práctico. La fabricación de compuestos reforzados con partículas. El moldeo por inyección, por compresión y la extrusión son las tecnologías de fabricación más comunes para biomateriales compuestos en partículas. En algunas aplicaciones, los compuestos se fabrican de manera in situ, como es el caso de los compuestos para restauradores dentales y los cementos óseos reforzados. La fabricación de compuestos reforzados con fibras. Los compuestos reforzados con fibras se producen comercialmente mediante una de dos clases de técnicas de fabricación: un moldeo abierto o bien un moldeo cerrado. La mayoría de las técnicas de moldeo abierto no son apropiadas para los compuestos biomédicos, debido al carácter de las matrices utilizadas, que son principalmente termoplásticos, y la necesidad de producir materiales que sean resistentes a la intrusión de agua. Como consecuencia, las técnicas más simples son los procedimientos de colocación manual y pulverización, pero muy rara vez, si es que en algún momento se llega a utilizar para compuestos biomédicos, se utilizará la pulverización. Las dos técnicas de moldeo abierto que pueden encontrar aplicación en compuestos biomédicos son el proceso de autoclavado con bolsa de vacío o bomba de vacío y el proceso de devanado de filamentos, bolsa de vacío o proceso de autoclavado. Este proceso se utiliza para producir laminados de alto rendimiento, generalmente de fibras epóxidas. Los materiales compuestos producidos por este método se usan actualmente en aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales. El primer paso para este proceso es la producción de un preimpregnado. Esta estructura es de una delgada lámina de matriz incrustada con fibras de refuerzo orientadas de manera uniaxial. La matriz epóxida se prepara en estado parcialmente curado. Se cortan trozos de la hoja preimpregnada y se colocan uno encima del otro, para así poder formar un laminado. Las capas se pueden colocar en diferentes direcciones para producir la resistencia y la rigidez que estemos buscando. Después de que se construye esta estructura, las herramientas y el laminado que se ha hecho se envasan al vacío y se aplica un vacío para eliminar el aire atrapado
de la parte laminada. Finalmente, la bolsa al vacío se coloca en un autoclavado para realizar el curado final de la resina. Las condiciones para el curado varían según el material, pero un ejemplo es un material compuesto por fibra de carbono y una resina epóxica, que generalmente se calienta a 190 grados centígrados y una presión aproximada de 700 kilopascales. Después de ser retirado el autoclavado, la pieza compuesta se va a eliminar y esta estará lista para futuras operaciones. Proceso de bobinado de filamentos. Es otro proceso importante de molde abierto para producir, en este caso, cilindros huecos de alta resistencia. En este proceso, el refuerzo de fibra se realiza a través de un baño de resina y luego se enrolla en un mandril adecuado. Cuando se ha aplicado suficientes capas, el mandril de la herida se cura. La parte moldeada se retira del mandril y el alto grado de orientación de la fibra y la alta carga de la fibra con este método producen resistencias a la tracción extremadamente altas. Las aplicaciones biomédicas para este proceso incluyen varillas intramedulares para la fijación de fracturas, prótesis de cadera, prótesis de ligamentos y discos intervertebrales. Procesos de molde cerrado. Existen muchos métodos de molde cerrado para producir materiales plásticos reforzados con fibras. Los métodos de mayor importancia para los compuestos biomédicos son el moldeo por compresión e inyección y la pultrusión continua. En el moldeo por inyección, la mezcla de fibra y matriz se inyecta en un molde a temperatura y presión elevadas. La parte terminada se retira después de enfriarse. Esta es una técnica extremadamente rápida y económica, que tiene aplicaciones en compuestos termoplásticos reforzados con fibra picada. Ofrece la posibilidad de producir dispositivos compuestos como placas óseas y tornillos, a un costo mucho menor que los dispositivos metálicos comparables. La pultrusión continua es un proceso utilizado para la fabricación de plásticos reforzados con fibra de sección transversal constante, como formas estructurales. Unos ejemplos son canales, tuberías o tubos. En este proceso, las fibras de hebra continua se impregnan en un baño de resina y luego se extraen a través de una matriz calentada, que determina la forma del material que vamos a requerir. Las piezas altamente orientadas y cortadas de este material se pueden utilizar en estructuras o bien pueden ser utilizadas de maneras unitarias en aplicaciones tales como varillas intramedulares o fijación de alfileres de fragmentos óseos. El moldeo por compresión es un método convencional en el que el material de moldeo generalmente debe de ser precalentado y este se coloca primero en una cavidad de molde abierta. Primero se desarrolló para fabricar piezas compuestas para aplicaciones de reemplazo de metales y generalmente se usa para fabricar piezas planas, más grandes o con ciertas curvaturas. El molde se cierra con gran fuerza y se aplica presión para forzar al material a entrar en contacto con todas las áreas del molde, mientras se va a mantener el calor constante, hasta que el material se haya curado. El moldeo por compresión produce menos líneas de tejido y menos degradación de la longitud de la fibra que el moldeo por inyección. El proceso emplea resinas termoestables que contienen altos niveles de cargas de esfuerzo en una etapa parcialmente curada, ya sea en forma de gránulos, polvo o preformas. El moldeo por compresión es un método de alto volumen y alta presión adecuado para moldear complejos de alta resistencia. Aplicaciones. Los biomateriales compuestos, al ser una combinación de materiales homogéneos, representan cierta ventaja en cuanto a sus aplicaciones, y es que pueden manifestar las propiedades de los materiales implicados, de manera que los mejoran o especializan. Una de las aplicaciones más conocidas es en el ámbito odontológico. Sin embargo, su uso se extiende a implantes y otros usos de tipo médico-quirúrgicos. En el caso de las aplicaciones odontológicas, los materiales compuestos son utilizados para mejorar las características de las resinas dentales,
haciéndolas más fuertes y rígidas, de manera que se asemejen más al tejido óseo dental, al mismo tiempo que cumplen con las necesidades estéticas. Estas resinas compuestas constan de una matriz polimérica, siendo blanda y dúctil, con inclusiones inorgánicas que suelen ser partículas rígidas. Tienen la ventaja de poder ser pulidas, evitando desgaste y acumulación de placa, lo que las hace más duraderas que otros métodos de restauración o tratamiento dental. Esta durabilidad es también considerada segura, debido a que no desarrolla toxicidad a largo plazo, como es el caso de las amalgamas de plata-mercurio. Sin embargo, existen también una serie de desventajas. Estas se relacionan sobre todo con las proporciones de matriz e inclusiones. Una mala combinación de materiales puede tener consecuencias graves tras su aplicación. Por ejemplo, al momento de tratar una caries, el tejido óseo debe estar húmedo todo el tiempo. Durante el proceso, el dentista se encarga de verter agua en el diente, y es que el contacto con el aire puede afectar la pulpa, los nervios o el mismo tejido óseo. Si fabricamos una resina con demasiado contenido polimérico, entonces podría ser retráctil y no cubrir completamente la cavidad. De esta manera, el paciente sufriría consecuencias al cabo de un tiempo. Por otro lado, si nuestra resina no es lo suficientemente elástica, su aplicación resulta difícil e incompleta. Otra desventaja es la complejidad que involucra la aplicación de estas resinas y la necesidad de instrumentación nueva, como son las lámparas de fotocurado para su solidificación. Existen también materiales compuestos basados en una matriz generalmente polimérica o metálica, siendo estos materiales resistentes a la deformación, que envuelve y liga las fibras cerámicas, poliméricas o metálicas, cuya función es reforzar la tracción. Este tipo de biomateriales tiene su uso principal en implantes ortopédicos, como es el caso del implante de rodilla, diseñado a base de polietileno de alta densidad como matriz y fibras de carbono como material reforzante. El uso de biomateriales compuestos en estos casos es mucho mejor que los materiales homogéneos, debido a la combinación de sus propiedades para adaptarse a la función a desempeñar. En otras palabras, los biomateriales compuestos poseen la rigidez y fuerza necesaria para soportar cierto peso y las propiedades mecánicas adecuadas para soportar ciertos movimientos. A pesar de que los implantes metálicos podrían presentar ventajas en cuanto a la viabilidad económica, es importante considerar también la duración. Los implantes compuestos son capaces de ser diseñados para durar hasta decenas de años. Sin embargo, suelen ser más caros que otras alternativas. Otra aplicación interesante es el diseño de implantes de tipo poroso. Estos implantes presentan la ventaja de permitir la proliferación de tejidos, como el tejido interno óseo. Este tipo de implantes suelen ser utilizados como reemplazo de huesos. Aunque las aplicaciones relacionadas a los tejidos óseos sean las más conocidas de los biomateriales compuestos porosos, la verdad es que existen más variedades, como aquellas utilizadas en tejidos blandos. Un ejemplo es la síntesis de piel artificial por colágeno poroso, los ligamentos artificiales o incluso el reemplazo de vasos sanguíneos a través del crecimiento de revestimiento. Las ventajas de estos materiales porosos se centran en la proliferación de las células y por lo tanto en la construcción de tejidos. Sin embargo, esto también es una desventaja. Al tratarse de estructuras con mayor área de contacto, se requiere mayor biocompatibilidad, porque aumenta los riesgos. Además, las estructuras porosas pueden ser aprovechadas por células cancerígenas para su propio desarrollo. Por otro lado, pueden sufrir contracturas y calcificación, haciendo los implantes inútiles y dolorosos. Biocompatibilidad. La biocompatibilidad de los materiales compuestos representa un cierto grado de complejidad mayor en comparación a la de los materiales homogéneos. Y es que cada uno de los componentes de los primeros debe ser biocompatible, es decir, al momento de diseñar un biomaterial compuesto, se debe analizar independientemente la biocompatibilidad de los materiales que lo constituyen y la biocompatibilidad del material obtenido. Como vimos anteriormente, las fibras de carbono suelen utilizarse como reforzante para formar biomateriales compuestos.
Es entonces importante revisar la biocompatibilidad de este elemento. A manera general, podemos decir que dichas fibras son inertes en medio acuoso, incluso en medios acuosos salinizados. Sin embargo, pueden ocurrir reacciones electroquímicas. Esto puede llegar a causar corrosión galvánica si es que ponemos un material compuesto de este tipo cerca de un implante metálico. Es importante también hablar de los efectos de los biomateriales con fines odontológicos. En la sección de aplicaciones, mencionamos que se utilizan en el diseño de resinas. En estos casos, los materiales suelen estar compuestos de minerales o cerámicos con un buen nivel de biocompatibilidad. Probablemente la parte más complicada en el caso de estos materiales dentales sea el diseño de la matriz, siendo esta de tipo polimérica. Las consideraciones que se deben tomar son en cuanto a la capacidad del material de absorber agua o ser deformado por esta. El polímero puede ablandarse o plastificarse cuando esté en un ambiente acuoso, lo que se traduciría en una disminución de la rigidez. Esto último no es necesariamente malo, y es que la disminución de la rigidez nos proporciona una capacidad de amortiguamiento mecánico bastante útil en la función de la dentadura. Por otro lado, la absorción de agua puede causar una expansión del polímero. Una hinchazón excesiva puede ser perjudicial para el tratamiento o función que se le vaya a dar. Sin embargo, resulta beneficiosa para contrarrestar la compresión que sufre la resina debido a la polimerización, como en el caso del fotocurado. A manera de conclusión, podemos decir que los biomateriales compuestos son de bastante utilidad debido a las propiedades combinadas que poseen de sus componentes. Aunque esta combinación los hace más complejos al diseño, su desarrollo en investigación y sus usos han sido bien recibidos por la comunidad médica y científica. Actualmente, han desplazado casi por completo otros materiales, como el caso de las resinas compuestas y las amalgamas de plata-mercurio, además de que su uso con fines ortopédicos va en aumento. No obstante, no se debe menospreciar sus ventajas y limitaciones. Como todos los materiales tienen lados positivos y negativos, siendo estos últimos una oportunidad para mejorar. Los materiales compuestos ofrecen una gran variedad de opciones en el diseño, por lo que es importante analizar sus propiedades, comportamiento y biocompatibilidad para el desarrollo de materiales óptimos y, de ser posible, de bajo costo.